En Conocer sobre Derechos Humanos vamos a hablar sobre los estándares para una independencia judicial. Soy Clara Armini, estudiante de la carrera de Abogacía de la Universidad Nacional de La Pampa y junto con Pia Giordana, estudiante de la misma carrera, entrevistaremos a Víctor Rodríguez Recia. Retomando lo hablado sobre los ataques en razón de las decisiones tomadas por los jueces, que incluso hacen eco en su vida personal, ¿qué rol tienen los organismos internacionales de protección de derechos humanos en la protección de estos jueces y estas juezas frente a esas presiones externas? Bueno, se supone que el Estado tiene que tener, o dentro del derecho interno tiene que haber unas medidas de protección que se llaman medidas cautelares. Es decir, cuando se ataca a un juez, este juez tiene que tener un mecanismo de denuncia a través de la misma Corte Suprema o a través del Consejo de la Judicatura y puede pedir protección. Digamos que el crimen organizado o una de las partes lo amenazan para resolver de determinada forma, algo, digamos, bastante grotesco. Este juez tiene que recurrir primero a la corte y a un sistema de protección de testigos, de víctimas, etcétera, o un amparo, ¿verdad? Y puede pedir suspensión, digamos, de los actos que pueden afectar su ejercicio libre. Ahora, a nivel internacional existen mecanismos parecidos, se llaman también medidas cautelares. Y estas medidas cautelares se pueden pedir ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Interamericana, el Comité de Derechos Humanos, o estos procedimientos especiales como la Relatoría sobre Independencia Judicial. Entonces, cuando hay un juez amenazado en lo particular o en su grupo, etcétera, esta persona puede ir, salirse del Estado, porque el Estado, digamos, no lo protegió, no funcionaron medidas cautelares dentro del país o no se las otorgaron, por ejemplo, puede pedirle a la Comisión Interamericana que adopte medidas cautelares. Hay muchos casos así, cuando hay destituciones, digamos, de jueces sin seguir un procedimiento adecuado. Por ejemplo, en Ecuador una vez destituyeron a toda la corte en pleno, ¿no? O en El Salvador también destituyeron a toda la corte constitucional. Entonces, ahí se plantea como una especie de amparo internacional, se puede plantear el caso y se solicita la adopción de medidas cautelares porque ellos son defensores de derechos humanos que requieren, pues, una veeduría internacional y hoy hay muchos casos de jueces en muchos países donde al ser amenazados por casos complejos, casos de crimen organizado, o han recibido distintos tipos de amenazas, pueden pedir protección internacional a través de esta vía. Víctor, en algunos países habla de el lawfare o el uso político del sistema judicial. ¿Cómo o qué herramientas existen para poder combatir esto y sin debilitar la institucionalidad judicial? Bueno, primero hay que definir qué es lawfare. Y pues, lawfare es un nombre, primero que es en inglés, y se ha manoseado mucho y no es, digamos, un concepto jurídico determinado o validado por los órganos internacionales de derechos humanos. O sea, hasta hoy ningún organismo internacional ha hablado de lawfare. ¿Qué es, sin embargo, qué es y cuál es el origen de lawfare y qué quiere decir? Literalmente guerra jurídica, lawfare. Y eh, en realidad es una derivación de todo lo que yo acabo de explicar. O sea, es una violación de la independencia judicial, pero más estructurada, digamos. Es cuando se coopta, es decir, se toma o se presiona, en este caso el Poder Judicial o la Fiscalía en materia penal, digamos, y se politiza, digamos, para perseguir judicialmente, lo cual está mal, porque el Poder Judicial no persigue, digamos, investiga delitos, no se politiza, los casos llegan al escritorio del despacho, etcétera. Entonces, yo digo que es cuando el Poder Judicial es cooptado o los órganos de la justicia son cooptados para desviar o atender o perseguir a ciertas personas por razones políticas, económicas, empresarios, por razones ideológicas o partidarias. Cuando hay lofer es un desastre, ya es cuando el Poder Judicial se entregó, ¿no? Porque entonces quiere decir que ya la fiscalía no es una fiscalía objetiva,
Es cuando vemos, por ejemplo, que un fiscal general o los fiscales acusan a personas de manera, es la instrumentalización de la justicia. Entonces van a acusar a tal persona porque es un enemigo político. Van a acusar a otra persona porque es un enemigo económico, empresarial. ¿De quién? De alguien, normalmente del Poder Ejecutivo, del gobierno, etcétera. Entonces, el lawfare es la politización de la justicia o la judicialización de la política. Es exactamente lo mismo. Entonces, este concepto se empezó a utilizar mucho en Argentina. Por ejemplo, cuando se empezaron a abrir casos o investigaciones penales contra políticos, expresidentes, contra Cristina Kirchner, etcétera. Y bueno, aquí el tema es que si hay que investigar a cualquier persona, porque nadie está por encima de la ley, inclusive hay que investigar a un presidente y si es necesario hay que desaforarlo si ha cometido un delito, es decir, quitarle la inmunidad, etcétera. Todos esos son herramientas válidas. Quiero decirles que abrir un expediente contra un presidente no es lo fair. Digo, para empezar, es una obligación y hay que hacerlo. En mi país, Costa Rica, por ejemplo, se abrieron procesos contra expresidentes de la República, se condenaron a representantes de la República acusados de corrupción. Eso no es lo fair. Eso hay que hacerlo. De hecho, hoy al presidente de Costa Rica le están siguiendo más de 40 causas en la fiscalía por decisiones administrativas mal tomadas, que pueden ser delito, que puedan ser peculado, por no seguir el procedimiento adecuado de una contratación administrativa. Eso no es lo fair, o sea, hay que hacerlo. Ahora, el fair es cuando se monta el caso con prueba falsa, con testigos falsos, con jueces, testigos sin rostro, cuando se arma un caso artificiosamente en contra de alguien por razones políticas, ¿verdad? Por ejemplo, para que una persona no corra, un candidato presidencial no corra en las próximas elecciones. Pues hay casos de lawfare muy conocidos como el de Lula. A Lula da Silva, ok, lo acusan. Está bien que había que acusarlo por una denuncia supuestamente corrupción, por la adquisición de un apartamento. Digamos, había materia para investigarlo, pero la forma en que se hizo el proceso, donde el juez de la causa, Moro, el juez Moro, hacía juicios, violentaba, hacía juicios de valor ante la prensa, prejuzgaba, ya eso no es un juicio justo, no es un juicio independiente, entonces eso es lo peor. ¿Por qué? Porque tiene todo el aparato, en este caso judicial, donde no se respetaron, digamos, las garantías. El caso de Lula es un caso de lawfare. Hay otro caso que me parece que es de lawfare, que es el de, y esto no es un tema ideológico, pero me parece que es el caso de Correa, el expresidente de Ecuador. Se le condena penalmente, rapidísimamente, en año y medio, con casación incluida, y para que un día antes de que él se podía candidatear como vicepresidente de la República quedara fuera del proceso. Lo mismo me le pasó al presidente Martinelli en Panamá. Era el candidato con más potencial el año pasado y un día antes de hacer su captura le notifican una sentencia condenatoria. Y ese proceso estuvo lleno de vicios. Esos son casos, digamos, de lawfare, porque no son juicios justos. El lawfare tiene que ver con eso. No es un juicio justo. Y es cuando se carga toda la batería del sistema contra alguna persona en específico o contra empresarios para expropiarlos, porque esos empresarios, digamos, no sé, son enemigos políticos o no financiaron la campaña, o sí financiaron la campaña, etcétera. Entonces es la politización de la justicia o la judicialización de la política y eso no puede pasar. Bien, Víctor, para finalizar, nos gustaría saber su opinión respecto a cómo ve actualmente la independencia judicial en el Estado argentino. Lamentablemente mal. A ver, Argentina tiene altos y bajos en el tema de la independencia judicial. Y me voy a ir un poquito más atrás, cuando la Corte, la Corte Suprema, sus magistrados, etcétera, eran nombrados o son nombrados de una manera, digamos, comprometida, ¿no? Siempre los nombramientos, sobre todo de las altas cortes, es un nombramiento lamentablemente muy político
porque la práctica es la designación o la propuesta del Ejecutivo para que sea el Congreso el que los nombre, ¿verdad? Pero entonces se mandan ternas y al final va a quedar siempre algún magistrado, digamos, propuesto por el presidente de la República. Hay distintos sistemas, así pasa en Estados Unidos. Cada, digamos, magistrado de la Suprema Corte de Estados Unidos es enviado o la solicitud por el presidente de la República de Estados Unidos y lo elige el Congreso, ¿sí? Digamos, esa no es la mejor manera de hacerlo, pero en otros países como en Costa Rica, las altas cortes, los magistrados sale una lista propuesta, no a solicitud del Ejecutivo, sino que cualquier persona se puede nombrar. Pero quien lo elige es el Congreso. Eso las altas cortes. Ahora, los jueces de carrera no se eligen a través del Congreso, sino se eligen a través de sus atestados, su carrera judicial, concursos que se hacen, cursos que se hacen, etcétera. Entonces, hay más garantía en los jueces de, digamos, de nivel más básico y tribunales, ¿verdad? Que ahí el nombramiento es más por méritos. En cambio, la Suprema Corte es más ya hay un vicio, digamos, de origen en esta parte. Eso no quiere decir que los ministros no sean independientes, hay más riesgos. En política se dice que no hay almuerzo gratis. Entonces, en el caso de Argentina, de los años 90 se venía hablando de que ustedes tenían problemas en el nombramiento, que los nombramientos, y casi se sabía, o a veces se turnaban. Un presidente proponía y ya se sabía que este ministro había sido nombrado por este presidente por el otro y hasta se turnaban, y eso estaba mal. En el gobierno de Kirchner se quiso dar cierto orden o cierta disciplina o un cambio un poco en esta dinámica y los nombramientos fueron bastante complejos. Pero ahora con el gobierno de Milei, precisamente uno de los temas era que a propuesta de Milei o de los candidatos que él hizo, creo que eran tres, no sé si estoy muy claro en cuanto a esa terna, era que si se seguía o no la reglamentación para el nombramiento, ¿verdad? Entonces hubo un momento donde el presidente Milei dijo, bueno, casi que pidió como eximir un procedimiento normal porque no se estaban eligiendo, no se estaban obteniendo los votos para elegir a las personas que se había propuesto. Entonces, digamos que ustedes tienen un problema en cuanto al nombramiento de las altas cortes porque se politiza mucho. El otro problema que hay ya no sería con los jueces de las altas cortes, sino sería, digamos, cómo es la estructura del Poder Judicial a nivel de la carrera judicial o de las amenazas que puedan tener los jueces a nivel de resolución de ciertos casos. Entonces, nosotros nos vamos a encontrar con que corrupción hay en todos los poderes judiciales, en todo, pero no necesariamente es una corrupción, digamos, generalizada, estructurada, etcétera. Casos puede haber, casos aislados puede haber, y casos cada vez, digamos, más visibles, pero lo que quiero decir es que tal vez los problemas de Argentina con la independencia son muy similares a los que tiene el resto de los países latinoamericanos, pero también hay países europeos con muchos problemas, como Hungría, la de Víctor Orbán, Turquía, donde hay jueces independientes que pueden resultar incómodos para el poder, para el autócrata, ¿verdad? Y uno de los principales problemas es sobre la forma de elegir a los altas magistraturas. Entonces, cada país tiene su propio modelo y normalmente ese modelo es designado por el Congreso, ¿verdad? A través de votación. Entonces, es un problema muy político. En cambio, los jueces de carrera no son elegidos por el Congreso, sino por concurso, tienen que hacer exámenes, estudios, experiencia académica, etcétera.
Para mí hay más garantía de independencia judicial a nivel de base, aun cuando no están exentos de extorsión o tráfico de influencia. Para mí, el tráfico de influencia es la amenaza más grande, digamos, por razones económicas, donde puede haber una incidencia en cómo resolver o cómo no resolver, digamos, un caso a través de la injerencia corrupta de grupos de fácticos de poder o grupos económicos, ¿verdad? Eso siempre ha pasado en todos los países. Eso no quiere decir que un juez va a ser corrupto y que se va a dejar influenciar, digamos, ante esas propuestas. En el caso de Argentina, ustedes, actualmente uno de los problemas que hubo es que el presidente Milei o tocaba nombrar a tres, me parece, magistrados de alto nivel y no fueron electos. Entonces, él quiso imponer o saltarse el procedimiento para que fueran designados casi como automáticamente o de una forma fast track. Y no, porque para eso hay un procedimiento constitucional. Nos guste o no nos guste, pues ese procedimiento hay que seguirlo, pues se modifica, etcétera. A mí me tocó redactar un borrador del proyecto de ley de nombramiento de altos magistrados en Honduras, donde es muy interesante porque los candidatos se proponen no a través del Ejecutivo, sino más bien a través de grupos importantes. Por ejemplo, listas del Colegio de Abogados, lista de cámaras de empresarios, universidades, etcétera. Entonces, hay unos filtros importantes. Entonces, ya los candidatos vienen propuestos desde la sociedad civil. Los elige el Congreso, pero digamos ya hay más filtros importantes, aun cuando el nombramiento lo va a hacer finalmente el Congreso. Entonces, hay problemas en Argentina en la forma en que se nombran los altos magistrados y hay problemas, digamos, en la manera en que se puede utilizar el tráfico de influencia y hay problemas en cuanto a los temores o la autocensura que hacen los jueces cuando son señalados porque resolvieron en contra de los intereses del gobierno. Entonces, pueden tener temor de decir, no voy a resolver de esta manera o voy a tener temor porque mañana voy a salir denunciado sin un juicio justo, etcétera, y va a afectar mi imagen. Ese tipo de cosas, digamos, se han ordinariado mucho en nuestros países, ¿no? El problema es el juez que se deja cooptar. O sea, por supuesto que, a ver, para que haya corrupción tiene que haber dos. El corruptor, el agente corruptor, que es el peor, pero el que se deja cooptar. Y ese es el gran tema. Entonces, ver de qué está hecha la independencia y la justicia de Argentina va a depender de la calidad ética de la formación para no acceder a estas invasiones, a este tráfico de influencia, porque entonces ya el sistema se va a ir corrompiendo desde la base. Es como un germen de afectación de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. Y bueno, las consecuencias son en la falta de credibilidad en la justicia, la lentitud en la justicia. Eso también tiene que ver con problemas de independencia judicial. La justicia selectiva se resuelve en unos casos más rápido que otros, porque hay otro tipo de intereses, otro tipo de presiones. Yo creo que eso es las cosas que más afectan en Argentina. Muchísimas gracias, Víctor. Muchas Muchas gracias. gracias por hablar con nosotras y por tomarte el tiempo de estar acá y muchísimas gracias a todos los que están escuchando. Los invitamos a conocer los próximos anteriores del podcast Conocer sobre Derechos Humanos. Ojalá que les haya interesado y que puedan seguir con nosotros escuchando. Bueno, muchas gracias a ustedes de nuevo. Sigan adelante. Ustedes son el futuro, las futuras juezas, los futuros abogados, etcétera. Y ojalá que este tipo de cosas y este tipo de principios, el derecho son principios más que normas. Entonces, estos principios rectores, la independencia judicial, el juez autónomo, ¿verdad? Lo demás viene por añadidura. Muchísimas gracias por haberme invitado y seguimos adelante y nos vemos. Mucha suerte en la vida.
Chao, chao. Somos Ecojur, la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas de la Universidad Nacional de La Pampa. E integrantes del ODH, el Observatorio de Derechos Humanos, y la Cátedra de Derecho Internacional Público y Sistemas Internacionales de Protección de Derechos Humanos de la carrera de Abogacía. En equipo, producimos Conocer sobre Derechos Humanos, un material pedagógico accesible para entender, comprender y conocer el campo de los derechos humanos. Seguinos en Ecojur UNPA. Hasta la próxima.